Muy buenas tardes y gracias a todos por escuchar la información más reciente de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos 195.549 casos confirmados por laboratorio, 1.168 nuevos casos reportados desde ayer, 905 personas en el hospital y tristemente 3.286 personas que han fallecido. Recordamos a todos los que han fallecido por esta cruel enfermedad y a todos sus seres queridos en nuestros pensamientos. Continuamos estando estables en nuestras métricas principales. Deseamos que bajen aún más el número de casos, por lo que las medidas de seguridad como exigir mascarillas y el distanciamiento social son más importantes que nunca. Cuando relajamos restricciones, eso significa que nuestros esfuerzos están funcionando y para relajarlos aún más o evitar tener que retroceder, tenemos que seguir las instrucciones. Eso significa que más que nunca debemos hacer lo que sí funciona, usar una mascarilla, lavarse las manos, esperarse a 6 pies de distancia de otros. Al final de la próxima semana, la orden ejecutiva actual se vence el 2 de octubre. Hoy anunciamos que debido a nuestra continua estabilidad a la fecha, planeamos anunciar el cambio a la fase 3 en unos días, si seguimos progresando. Eso significa que eventos más grandes al aire libre podrán abrir a 7% de capacidad el próximo viernes 2 de octubre. Estamos anunciando esto hoy para que aquellos sitios de eventos al aire libre con capacidad para más de 10,000 personas puedan hacer preparaciones y poder reabrir de manera segura con una capacidad limitada de público y con distanciamiento adecuado. Continuaremos estudiando las cifras y los indicadores al determinar cómo permitir que otros negocios en otras áreas puedan incluirse en esta nueva orden del 2 de octubre. En esta esperamos relajar otras restricciones a la vez que continuamos con los protocolos de seguridad como mascarillas, distanciamiento social. Como COVID-19 ha afectado a nuestro país y al resto del mundo, sabemos que muchos pequeños negocios han tenido que enfrentar dificultades sin precedentes. Ellos desean hacer lo mejor para sus empleados y sus clientes y se han visto forzados a tomar medidas difíciles. Hoy ofreceremos más ayuda. Es un gusto anunciar que mi administración activará el programa de alivio de pagos de hipotecas, rentas y servicios públicos en Carolina del Norte, el cual va a dirigir $40 millones a pequeños negocios. Este programa usará fondos federales de la ley CARES para ayudar en el pago de estos servicios públicos para negocios que califican. Esta iniciativa ayudará a servicios y salones. Y esto es uno de varios esfuerzos federales para mantener a las personas en sus casas mientras luchamos con nuestra pandemia en este estado. Los pequeños negocios son la base de nuestra economía, energizan las comunidades y ayudan de muchas maneras. Se merecen nuestro apoyo y esta nueva iniciativa les puede ayudar a solventar estos momentos. Y necesitamos mucho más ayuda para pequeños negocios si el Congreso y el presidente deben actuar lo más pronto posible. Quiero tomar un momento para reconocer a otro grupo de personas que están trabajando arduamente y nos están ayudando con esta pandemia. Nuestra Guardia Nacional de Carolina del Norte nuevamente nos están ayudando con los bancos de alimentos. Debido a falta de voluntarios y la demanda excesiva de alimentos, he dirigido la movilización de los miembros de la Guardia 125 de Carolina del Norte para apoyar por lo menos a 9 bancos de alimentos. He visitado 2 de nuestros bancos de alimentos en las últimas semanas y han agradecido efusivamente el trabajo de estos soldados. La necesidad es obvia y enorme, por eso he ordenado nuevamente su activación. Las operaciones de la Guardia Nacional ya han distribuido 5.6 millones de alimentos y 322,000 almuerzos escolares desde el inicio de la pandemia en marzo hasta el mes pasado. Es vital mantener los bancos de alimentos en funcionamiento y entregando comida a los necesitados. Y agradecemos que los miembros de la Guardia están listos para ayudar a nuestras comunidades en el estado. También agradezco a todos los norcarolinenses por poner de su parte para evitar la propagación del virus COVID-19. Escucharán a la secretaria Cohen acerca de otra manera que ayudaremos con
una nueva aplicación de aviso de exposición, Slow COVID NC. Esta es una nueva aplicación para ayudar a reducir la propagación del virus. Hemos visto nuestra fortaleza y espíritu de equipo estos últimos 6 meses. Si seguimos con nuestro compromiso, podremos reducir el número de casos aún más y permitirle al Estado salir de esta pandemia con más fortaleza. Conmigo y Mandy Cohen, nuestra secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tenemos del Departamento de Comercio el asistente Davis Bradley y el director de Administración de Emergencias, Mike Sperry. Mónica McGee y Mike Larson son los intérpretes de señas y Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Ahora voy a darle reconocimiento a la doctora Cohen. Adelante. Muchísimas gracias, gobernador. Y desde el principio de esta pandemia, nuestros departamentos de salud locales han estado trabajando muy duro para identificar rápidamente y contactar a las personas que pudieron haber estado expuestos a COVID-19 para que tengan el apoyo y los recursos que necesitan para protegerse ellos y seres queridos. El día de hoy voy a anunciar una nueva herramienta que le va a ayudar a las personas a ver lo más rápido posible si han estado expuestos a COVID-19. Nuestra nueva aplicación Slow COVID NC ya está disponible y se puede descargar gratuitamente de Google Play y Apple App. Slow COVID NC, esta aplicación tiene una tecnología de Bluetooth que le permite a los usuarios saber si han estado expuestos a alguien con COVID-19 y así poder actuar rápidamente y proteger a ellos, su familia y la comunidad. Y antes de empezar, les voy a decir lo que no hace, no va a recopilar, usar o compartir información y no utiliza un GPS o saben dónde se encuentra usted. Tampoco sabe en dónde está y va a utilizar Bluetooth, que son como ondas de radio, y solamente sabe si su teléfono está a corta distancia de otro teléfono que también tiene esta aplicación de Slow COVID NC. Y va a utilizar una serie de caracteres anónimos que está cambiando cada 10-20 minutos para su teléfono. Nunca lo van a enlazar a su identidad, ubicación, a la hora y el día. Y ¿de qué manera pueden ustedes ayudar? Pueden descargar COVID-19, para ayudarnos a que puedan protegerse de COVID-19. Así funciona. Si alguien resulta positivo con COVID-19, van a recibir un PIN generado aleatoriamente que podrán ingresar en la aplicación. Y tenemos el sistema de reporte voluntario y anónimo que va a anunciar a los teléfonos cerca de ustedes que estuvieron cerca de su teléfono que pudo haber estado expuesto en los últimos 14 días. Y si tiene usted que aislarse o estar en cuarentena, la aplicación lo puede conectar con una guía para checar síntomas y recibir apoyo. El descargar Slow COVID NC es fácil. Yo la descargué anoche, está disponible en inglés y en español y les va a permitir tener una parte muy importante para proteger a sus amigos, seres queridos, compañeros de trabajo y comunidad. Al salir a más lugares, Slow COVID NC es una herramienta poderosa para reducir la propagación y mientras más personas la usen, mejor va a funcionar. Vayan en este momento a su tienda de aplicaciones y descárguenla ahora mismo gratuitamente. También hay otra herramienta muy poderosa para mantenerse saludable y esta es una vacuna contra la gripe. Esta vacuna es la mejor manera para prevenir la gripe y sus complicaciones y va a reducir la probabilidad de que se enferma y si se enferma no será tan grave como si no hubiera estado vacunado. Cada año los científicos y los expertos de salud desarrollan vacunas contra la gripe de temporada de 3 o 4 cepas de la gripe que creen que será probablemente en la siguiente temporada y la vacuna funciona indicándole a su cuerpo que debe producir anticuerpos protectores para prevenir el flu. Ahora es el momento de planear cómo usted y su familia puede ir a que le pongan la vacuna contra la fiebre.
pónganse en contacto con su proveedor de salud o vaya a vaccinefinder.org. Así que pónganse la vacuna, descarguen la aplicación Slow COVID y ayúdenos a mantener a Carolina del Norte lo más saludable posible. Nuevamente, las 3 M's, la mascarilla, mantenga distancia 6 pies, lávese las manos frecuentemente, cubra su nariz y boca, cualquiera que sea su razón, póngase atrás de la mascarilla. Gracias, doctora Cohen. Ahora podemos aceptar preguntas de los reporteros. Identifíquense su nombre y su organización. Rebeca Martínez, WUNC. Tengo entendido que Andrea Harris, del Grupo de Trabajo Racial Equity, que trata sobre disparidades de enfermedades y visto más impactadas por COVID-19. ¿Pudiera usted o la doctora Cohen decirme cómo planean hacer mejoras en base a las recomendaciones? Este grupo de trabajo tiene un grupo de personas que designado en toda Carolina del Norte para analizar las disparidades raciales que sabemos que existen en nuestro sistema de salud, educativo, nuestro sistema económico y justicia ambiental. Se han reunido, han analizado datos y están planeando hacer recomendaciones para nuestra administración y para la legislatura del Estado para poder combatir esta situación. Esta pandemia está iluminando estas disparidades. Es algo que sabemos que siempre ha existido, pero ahora COVID-19 ha afectado más a las personas de color y esta información nos puede ayudar para poder tomar decisiones importantes. No sé que hayan ya creado un informe, sé que han tenido reuniones. No sé si hay un asunto en particular que quisieras preguntar. Si quieres hacer una pregunta de seguimiento sobre un tema en particular, adelante. Yo sé que están trabajando este grupo de trabajo y van a crear un producto final. Una de seguimiento de Rebeca Martínez, WUNC. Hoy estaban hablando de las opciones para el acceso a salud y también estaban hablando de varios tópicos y también cómo van a decidir para cuando las vacunas estén disponibles. Respuesta: al final del día van a ser recomendaciones. Una de las razones por la que quería yo un grupo de trabajo sólido, no nada más para dar recomendaciones, sino también implementarlas. Algunas de las recomendaciones pueden hacerse administrativamente, a lo mejor vamos a tener algunas regulaciones de seguridad que podemos adoptar y otros requerirán de una legislatura especial de la Asamblea General. Pero vamos a sacar todo esto cuando nos den su informe y no queremos que sea un informe que se quede en una repisa, queremos que sea activo y que colaboremos en todos estos puntos y tratar de implementar las recomendaciones cuando no las dé el grupo de trabajo. La siguiente. Michael Perchik, WTVD. Con ABC 11 en Raleigh. Los oficiales de salud estatales han visto brotes en relación a museos, acuarios, gimnasios que han vuelto a abrir y en base a esos datos, ¿cómo afecta esto la apertura de bares, cines, etcétera? Respuesta: todos estos sitios específicos y eventos tienen distintos niveles de riesgo
Y los expertos de salud han hecho recomendaciones en base a los diversos niveles de riesgo. Las personas de Carolina del Norte han trabajado arduamente para estabilizar nuestras cifras de COVID. Mientras más suceda esto, más podemos relajar las restricciones y más podremos hacer. Voy a permitir que la doctora Cohen hable específicamente de esto. Gracias, gobernador. Sí, al ver las métricas y ustedes pueden seguir esta información en nuestro portal que se actualiza todos los días. Nosotros vemos estas 4 métricas claves, vemos los datos de vigilancia que continúan bajando en todo el estado. Esa es buena noticia. También vemos el número de casos están estables. Claro, quisiéramos que bajaran aún más. Todavía seguimos viendo una propagación de virus muy alta y la Casa Blanca nos ha designado de color naranja, no estamos rojos, eso es bueno, pero queremos guiarnos más hacia el color verde. En cuanto a las hospitalizaciones, continuamos bajando y el porcentaje de pruebas positivo ha estado mejorando. Conforme hemos visto, estamos alrededor del 5% en los últimos días. Así que en general estamos viendo estabilidad y mejoría. Y como dijo el gobernador, esto ha sido gracias al arduo trabajo de todos. Pero esto no es el destino final. Tenemos que continuar trabajando para mantener la estabilidad y seguir progresando. Así que por favor sigan estas 3 M's. Utilicen una mascarilla, mantengan su distancia y lávense las manos para continuar a futuro. Gracias. De Michael Pritchard, WTVD. Nada más para aclarar. Le han notificado de algunos brotes desde que han abierto museos, gimnasios. Respuesta. Seguimos en ese periodo en donde estamos observando las métricas para entender si al relajar esas restricciones que fueron hace como 3 semanas, vamos a ver si están ya apareciendo en las métricas. Todavía tenemos tiempo para ver nuestras tendencias y los números y por eso continuamos evaluando. No hemos escuchado de un brote en específico de ninguno de estos lugares, pero todavía falta. Gracias. Siguiente, por favor. Dawn Vaughn, de News and Observer. Sobre la propagación de virus de color naranja. Ve si tiene evidencia de la propagación en eventos internos o en el exterior que pasaron hace unas semanas, y también puede aclarar la capacidad fueron 10,000 o más personas en un lugar. ¿Cuál es la cifra? Bueno, en los eventos en el exterior queremos cerciorarnos de que estamos hablando de arenas, de estadios grandes en el exterior donde hay espacio suficiente para tener distanciamiento social. Estamos viendo el tamaño de los estadios aquí en el estado y 10,000 fue la cifra. En cuanto al 7% de capacidad, esto deja bastante espacio para tener distanciamiento social. Y no nada más eso, sino también creemos que es bien importante que en estos estadios tengan entradas por separado y no tengan lugares donde la gente se pueda reunir. Y también que las personas que viven en el mismo lugar puedan estar sentados juntos con una distancia social y lleven sus mascarillas. Y yo sé que el Departamento de Servicios Humanos y de Salud ha tenido muchísimas conversaciones con las universidades, con las organizaciones deportivas que quieren abrir sus puertas para tener 7% de capacidad de admiradores en unas semanas. Y nosotros creemos que los van a estar más seguros los lugares abiertos al exterior que los internos en donde la gente está concentrada. En cuanto a los eventos que han sido llevados a cabo, si se ha salido algo específicamente a esto, la doctora Cohen nos podrá decir. Cuando vemos las tendencias en todo el estado, tenemos los niveles con más
y esta es una cosa buena, y esto ha sido muy protector para nuestro estado, y nosotros estamos viendo la propagación del virus más bajo, y todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Y cuando yo veo en todo el estado, particularmente en las partes del estado que estamos prestando atención en la parte noreste de Carolina del Norte y también en la región de los Sand Hills, y también los que están en la frontera con Carolina del Sur, y lo que estamos viendo no es que nada más una sola cosa la que está guiando las infecciones. A lo mejor puede estar relacionado cuando un evento familiar o una reunión pública, y aún con la gente que vive con usted. Yo creo que es bien importante llevar una mascarilla cuando usted está y con alguien que está fuera de su familia, pero que no comparten techo, aun sea su familia extendida, o cuando está en la iglesia, queremos cerciorarnos de que todos lleven una mascarilla y tengan los distanciamiento social, todas estas cosas, porque ya sabemos que cuando la gente puede estar cerca uno de otro, son entornos que son de alto riesgo. Los animamos a que todo el mundo tome las precauciones, y yo los invito a que descarguen Safe COVID NC, porque si ustedes están en un lugar más grande, es muy importante dar el rastreo de contactos, pero con esta aplicación esto va a ser muy útil. Descarguen Slow COVID NC, es gratis, y esta es otra herramienta que nos ayudará a reducir la propagación. La siguiente pregunta, por favor. Pregunta de seguimiento de Don Vaughn de News and Observer. Con los eventos en estadios o en parques de mucha gente que no tienen asientos designados, y en esta nueva app ¿va a funcionar adecuadamente? Respuesta: estos eventos serían en sitios al aire libre, en estadios donde la gente se puede sentar a espaciados. Pero en los parques se puede haber... queremos que las personas sigan utilizando sus mascarillas y su distanciamiento, pero no queremos más de 50 personas al aire libre que se estén reuniendo. Así que en los parques las personas deben continuar con estos límites de reuniones públicas. Y voy a permitir que la doctora Cohen continúe. Gracias, Dawn. En cuanto a la aplicación, mientras más personas puedan bajar la aplicación, mejor, porque mientras más se utiliza, entonces va a poder enviarle una señal si se expone a alguien. Hemos estado dirigiendo y trabajando cercanamente con las universidades y los colegios, porque sabemos que ellos están viviendo en dormitorios o en apartamentos. Estos son los sitios donde sabemos que probablemente podemos tener éxito en bajar la aplicación. Y quiero agradecer a todos los aliados y las universidades que han estado trabajando con nosotros para motivar a los alumnos en sus universidades que bajen la aplicación. Pero deseamos que todo el mundo utilice la aplicación. Así que, por favor, ahora mismo tomen su teléfono. Es bien sencillo, es gratis. Se llama Slow COVID NC. No utiliza mucha información personal, es simplemente otra herramienta para protegerlos. Gracias. La siguiente pregunta. Sharon Van Wheaton, de Spectrum. Esta pregunta es para la doctora Cohen. En la CDC ha sucedido mucho esta semana con una información que publicaron acerca de la transmisión aérea, y luego bajaron esa misma información. ¿Qué opina usted al respecto? Respuesta. Gracias, Sharon, por la pregunta. Hablamos ya de cómo se propaga este virus por las partículas que vienen de la nariz y la boca y salen por el aire, pueden llegar a superficies o a personas. Creo que estamos debatiendo asuntos de semántica. Sabemos que el virus pasa por el aire. La situación es cuánto tiempo se queda ahí. Nosotros sabemos lo que funciona para evitar la propagación del virus.
El director de CDC lo dijo la semana pasada y también en su testimonio en el Congreso. Sabemos que las mascarillas funcionan y evitan que estas partículas que salen de la boca y la nariz y se transmitan. Por eso es importante ponerse la mascarilla sobre la boca y la nariz. No creo que debamos debatir sobre la semántica y cuánto tiempo permanecen en el aire estas partículas. Así que pónganse la mascarilla y protejan a su comunidad y a su familia. Gracias. Siguiente, por favor. Una de seguimiento, Sharon Van Sweeten, de Spectrum. Este es para el gobernador. ¿Qué provisiones le van a dar a la Junta de Elecciones para que tengan el distanciamiento social el día de elección? ¿Va a ser presencial el voto o por correo? El ejecutivo directo de la Junta de Votos han tomado muchos pasos para que lo puedan hacer de manera segura, y yo sé que han trabajado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos para tener estas guías, y también la Administración de Emergencia les ha dado el equipo de protección personal para cerciorarnos de que las personas puedan hacer su voto. Y yo animo a las personas que hagan dos cosas: que voten temprano en persona, y esto empieza octubre 15, vayan a la página web para que ustedes puedan ver en dónde pueden votar tempranamente. O pueden, si no se siente cómodo yendo en persona y no pueden poner por correo, vayan a Board of Elections y ahí van a tener absentee ballot, y ahí tiene que tener con un testigo y lo pueden mandar por correo, y pueden ustedes entrar a la página y pueden rastrear dónde va su voto. Yo creo que han hecho un buen trabajo. Estas dos maneras son maneras seguras y que garantizan que pueda uno votar. Y el día de elecciones lo mencionaste, pero si puedes ir a uno de estos lugares antes del día de las elecciones, pueda ir. La idea es tratar de reducir el número de personas en línea y tratar de cerciorarnos de que sea lo más seguro posible. Pero me siento a gusto en dónde se encuentran en este momento. Siguiente, por favor. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Carver. ¿Por qué decidieron relajar el que las personas se reúnan al aire libre en eventos grandes? Y también mi pregunta es sobre los diversos juegos deportivos. ¿Se permitirán? ¿Y hay otro tipo de eventos que pueden considerar abrir antes del 2 de octubre? Respuesta. Como parte de la fase 3, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha analizado y continúa analizando el potencial de permitir la reunión de muchas personas en un estadio mayor que el límite que se permite, pero lo que han decidido, que como nuestras cifras continúan estando estables durante un periodo de tiempo, se sienten más cómodos. Sobre todo si estas arenas, estos eventos tienen un buen plan de seguridad, entonces se va a permitir que vayan público asistente al estadio. Vamos a anunciar la semana próxima acerca de lo que va a suceder con la orden que se termina el 2 de octubre. Esperamos que este tema de tener eventos grandes, de reuniones grandes, continúe. Elegimos ese día porque hemos escuchado de distintos sitios, necesitan tiempo para organizar sus boletos, dar a conocer los procedimientos de seguridad que van a seguir, y es necesario tenerlos establecidos para que la gente pueda venir a estos eventos. Necesitamos ver que estas cifras sigan estables. Es muy probable que en esta nueva orden que va a iniciar el 2 de octubre, ahí se va a permitir que el límite de capacidad sea de 7% en sitios donde pueden haber hasta 10,000 personas. El otro
tema que se va a abordar en la siguiente orden y vamos a continuar analizando los datos y tomando decisiones acerca de qué otros sitios se pueden abrir. Y a principios de la próxima semana daremos aviso al respecto. La siguiente pregunta. Rose Cohen, North Carolina Health News. Esta mañana o ayer, para los servicios de Medicare y Medicaid, tienen un informe que Carolina del Norte no vio los asilos para poderlos preparar y muchos lugares en donde no se cumplió con los requerimientos de seguridad. Y dado que hemos tenido en los asilos mucho COVID, ¿cuál es el plan para mejorar el cumplimiento de estas regulaciones en estos centros? Respuesta: una de las cosas más difíciles de la pandemia ha sido la pérdida de vidas en nuestros asilos y todos debemos de tomar esto muy en serio y es una de las razones por la que la administración ha dado pruebas, equipo de protección personal para cerciorarnos que los asilos y también sean inspeccionadas y los esfuerzos que nuestra administración ha tomado y van siguiendo un modelo nacional. En algunos lugares nosotros sabemos que con los entornos congregados el virus se puede propagar más fácilmente y esta administración está trabajando arduamente para evitar esto y salvar vidas y lo consideramos una prioridad, pero le voy a dejar que la doctora Cohen nos comente. Gracias, Rose. Y como ya hablamos anteriormente, en cuanto a los que no pudimos inspeccionar de asilos, nosotros tenemos un equipo que va y hace inspecciones y encuestas para ver que estén cumpliendo con las reglas. En cuanto al control de infección de CODIS, nosotros terminamos las encuestas de todos los asilos un mes antes de que teníamos planeado y continuamos atendiendo a los asilos, cerciorándonos que las inspecciones están bien y que están siguiendo el protocolo para poder proteger a los pacientes al igual que el personal. Gracias. La siguiente pregunta. Pregunta de seguimiento de Rose Hoven. ¿Puede dar información más específica, doctora Cohen, acerca de lo que están haciendo y que han descubierto? ¿Qué problemas se han tenido que mitigar en los asilos y qué pueden hacer? Respuesta: tendría que hablar con el equipo para que ellos respondan específicamente la información que hemos descubierto. Yo sé que no ha habido citaciones que hayan tenido que emitir un fallo y yo sé que para que puedan mejorar su protocolo de infección. Como tú sabes, esta es información pública. Gracias. La siguiente, por favor. La pregunta final, Brian Anderson, de Associated Press. Gobernador, el Cunningham, él dijo que estaba dudando aceptar la vacuna de COVID-19 por la prisa que tiene la administración. ¿Usted está de acuerdo? De los 4,000 que han salido positivos, la doctora Cohen nos dijo la semana pasada que un individuo fue admitido en el hospital y también sabemos que hay bajos niveles en las escuelas. ¿Qué aspectos científicos nos puedes decir que es ok, que los del primer año pueden regresar a las aulas, pero no los de sexto grado? Respuesta: primero, yo me pondría la vacuna de COVID si es que es aprobada por la FDA cuando sea mi turno.
Y nosotros vamos a tener un plan para las vacunas para los trabajadores de primera fila, los mayores de edad, los, los ancianos van a ser parte de esto. Hay muchas personas que van a estar observando los datos que vienen de hacer las pruebas a las vacunas. Ya hablé con la doctora Cohen, ella ha hablado con personas en todo el país y obviamente hay mucho deseo por tener una vacuna, pero también un deseo de que se aseguren de que esa vacuna va a ser segura y eficaz. Y sí, yo creo que va a ser bien importante, y una de las cosas que va a salir de todo esto es que tenemos que cerciorarnos que continuamos con nuestros esfuerzos para que todo el mundo se vacune, no nada más para COVID-19, sino para todas las enfermedades que existen. Y como ahora los niños no estuvieron en las escuelas, muchos no han tenido vacunas que tenemos que impulsar para que ellos puedan vacunarse y proteger la salud de las personas. Y ahora le voy a permitir a la secretaria Cohen que nos hable de las escuelas. Hola, Brian. Respuesta. Como hablamos la semana pasada, cuando nosotros hablamos de kinder a quinto y permitir que ellos puedan entrar al plan B, es decir, que pueden tener más niños en la clase. Y la razón por la que hicimos esta diferencia la basamos en varios estudios. Algunos son internacionales, otros de aquí de este país y otros que se hicieron en Corea del Sur, y veían de diferentes maneras en que se propaga el virus y lo que parece de niños de menos de 10 años y de 10 a 18. Y parece ser que los que tenían más de 10 propagaban el virus muy igual a como los adultos, y los niños más pequeños lo propagan menos frecuentemente, se enferman menos y lo propagan menos. No quiere decir que para nada, pero lo decimos porque es muy importante que tengamos protocolos de seguridad implementados sin importar cuál sea el plan que seleccione la escuela. Lo que es importante es que cuando se reabran las escuelas, no nada más las métricas, sino también los protocolos de seguridad, ya sea el plan A o el plan B. Hay protocolos de seguridad que se llevan tiempo para poderlos implementar y son bien importantes, el proteger a los estudiantes y a los maestros. Y yo creo que el éxito que hemos tenido aquí en Carolina del Norte, el tener bajo número de concentraciones, es porque tenemos estos protocolos. Hay una diferencia entre los estudiantes que tienen menos de 10 hasta quinto grado y más allá hay diferencias. Seguimos aprendiendo de todo esto, van a seguir evolucionando las cifras y estamos haciendo las mejores recomendaciones que tenemos ahora. El otro componente que quiero señalar son los beneficios. Ya hablamos mucho de los riesgos. Piensen de los beneficios de instrucción presencial, y los estudios han demostrado que tiene muchos beneficios para los niños en la escuela primaria. Es porque no saben tanto de tecnología. La que mi hija lee muy bien, pero no tan bien. Entonces está leyendo, pero necesita también leer y aprender. Y necesitamos esta instrucción presencial para los más jóvenes. Tenemos que equilibrar los riesgos y los beneficios. Gracias. Y creo que tenemos una de seguimiento. Sí, pregunta de seguimiento de Brian Anderson. Seguramente personalmente pueden atestiguar que las pruebas con cotonete pueden ser incómodas. La gente prefiere las de saliva. ¿Puede explicar si se puede obtener una de saliva y cuántas están disponibles? Y para aclarar el anuncio de estadios al aire libre, ¿está diciendo que este es un anuncio que va a estar vigente o que simplemente es para planear? Respuesta, correcto. Planeamos que este cambio esté incluido en la orden que será vigente el 2 de octubre, así que no estamos hablando de ningún cambio hasta el 2 de octubre. Y también con la excepción de siempre y cuando nuestras cifras continúen estables hasta entonces. Voy a permitir que la doctora Cohen responda a la otra pregunta. Hola, Brian. Gracias por preguntar acerca de pruebas de saliva. Sí, hay una serie de laboratorios en Carolina del Norte que están analizando, estudiando estos. Utilizan básicamente la misma plataforma que el
el hisopo que se usa en la nariz, tendrían que cambiar parte de sus equipos para hacer más pruebas de saliva. Yo sé que varios hospitales y otros laboratorios ya tienen la capacidad de hacer estas pruebas a base de saliva. Todo depende de los instrumentos que tienen disponibles. Creo que tenemos ambas posibilidades, tanto el del hisopo de la nariz como el de la saliva. Y claro, hay más que van a surgir al mercado todos los días. Todos los días estamos trabajando con el gobierno federal, así como también la disponibilidad de esas pruebas más rápidas. Seguimos esperando más información al respecto, pero hay nueva información que sale todos los días y estamos incorporándolo para que en Carolina del Norte tengan más opciones disponibles para hacerse pruebas de COVID. Gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden las 3 M's, que estén a salvo. Gracias.